Era una tarde sofocante de viernes cuando decidí caminar en lugar de que mi chofer me recogiera de la oficina. Necesitaba un respiro de las salas de juntas, sonrisas falsas e informes trimestrales que habían consumido mi semana entera. Las calles de Madrid bullían de actividad, repletas de coches tocando el claxon, peatones impacientes y el aroma intenso de castañas asadas de un puesto cercano. El verano se resistía a marcharse a pesar de que octubre ya estaba en pleno apogeo. Mi empresa de tecnología había crecido tanto en la última década que ya no recordaba la última vez que había caminado por estas calles como un ciudadano normal. Ahora todos me reconocían como Alejandro Mendoza, el empresario que apareció en la portada de Emprendedores el mes pasado. A veces la fama resulta tan asfixiante como el calor que envolvía la ciudad ese día. Al doblar una esquina cerca de la estación de Atocha, noté una pequeña figura sentada sobre un cajón de frutas junto a una canasta llena de caramelos artesanales. No podía tener más de 10 años. Algo en él me hizo reducir la velocidad. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos no hacían juego, y tenía un letrero plastificado a su lado: vendo dulces para ayudar a mi mamá gracias. Se sentaba erguido, intentando parecer profesional, pero el cansancio en sus jóvenes ojos era inconfundible. Observé cómo los adultos pasaban junto a él, algunos ignorándolo, otros lanzándole miradas de compasión pero sin detenerse a ayudar. En los barrios turísticos de Madrid, escenas así no eran comunes, la policía o los servicios sociales solían intervenir rápidamente. Quizás por eso el niño había escogido esta calle secundaria, menos transitada por autoridades. Me quedé allí un momento, paralizado por una extraña mezcla de emociones. Había construido una empresa valorada en miles de millones desde cero, enorgulleciéndome de mi autodisciplina y decisiones calculadas. Pero este niño tocó algo más profundo. Recordé mi propia infancia en un barrio obrero de Vallecas, donde mi madre trabajaba turnos dobles para asegurarse de que no me faltara nada. A medida que me acercaba, noté detalles que me habían pasado desapercibidos: sus manos estaban limpias a pesar de su ropa gastada, la canasta ordenada meticulosamente por colores, el letrero escrito con una caligrafía cuidadosa que contrastaba con su situación. Todo indicaba un esfuerzo por mantener la dignidad en circunstancias difíciles. ¿Cuánto cuestan?, pregunté señalando unos caramelos de limón que me recordaron a los que mi abuela solía guardar en su bolso. El niño levantó la mirada, sorprendido de que alguien finalmente se detuviera. Sus ojos, grandes y oscuros, me estudiaron con una mezcla de esperanza y desconfianza. €1 por 3, señor, respondió con voz clara pero suave, como si hubiera ensayado esa frase muchas veces frente a un espejo. Saqué mi cartera, sintiendo la incongruencia del momento. La cartera de piel italiana que me había regalado mi equipo directivo por mi cumpleaños contenía suficiente dinero para comprar todas las golosinas que este niño podría vender en un mes. Me llevaré 10, dije, aunque no tenía intención de comer ninguna. Pensé que podría dárselas a María, mi secretaria, para sus hijos. Mientras él contaba cuidadosamente los caramelos y los colocaba en una pequeña bolsa de papel, noté las miradas fugaces que me lanzaba. No era la mirada habitual de reconocimiento que recibía de la gente. Era algo diferente, una evaluación silenciosa, como si intentara determinar mis intenciones. Gracias, señor, dijo entregándome la bolsa. Nuestros dedos se rozaron por un instante, y sentí un contraste brutal entre su mano áspera y la mía, suavizada por años de privilegios y cremas caras. No sé qué me impulsó a hacer lo siguiente. Quizás fue la soledad de mis pensamientos esa tarde, o tal vez la determinación que vi en sus ojos. Me agaché hasta quedar a su nivel, ignorando cómo mi traje hecho a medida protestaba ante el movimiento. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. La pregunta pareció sorprenderlo. Durante un breve momento, vi la lucha interna en su rostro, la cautela que probablemente le habían inculcado sobre hablar con extraños contra la necesidad de ser amable con un cliente. Miguel, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Me llamo Miguel. No lo sabía entonces, pero ese simple intercambio de palabras con un niño vendedor de caramelos en una calle secundaria de Madrid estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Me senté junto a Miguel en el bordillo de la acera, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes.
Mi traje de 3.000 euros sobre el cemento sucio parecía una metáfora perfecta del contraste entre nuestras vidas. «¿Llevas mucho tiempo vendiendo caramelos, Miguel?», le pregunté mientras fingía examinar uno de los dulces que acababa de comprar. «Desde que terminó el curso, señor», contestó con ese tono de adulto prematuro que me resultaba tan perturbador en su voz infantil. «Antes solo vendía los fines de semana, pero ahora que estamos de vacaciones puedo venir todos los días». Hice un cálculo mental. Si estábamos en octubre y el curso escolar había terminado en junio, significaba que llevaba casi 4 meses dedicando sus días a esta labor. ¿Y el colegio? ¿Te gusta estudiar?, pregunté, intentando mantener un tono casual aunque por dentro una inquietud creciente me carcomía. Miguel se encogió ligeramente de hombros. «Me gustan las matemáticas y la historia», dijo con una pequeña chispa en sus ojos que se apagó casi inmediatamente. «Pero no sé si podré seguir yendo cuando empiecen las clases». «¿Por qué?», pregunté, aunque parte de mí ya anticipaba la respuesta. «Mamá necesita ayuda», respondió simplemente, como si esa breve frase explicara todo su universo. Y en cierto modo, lo hacía. A partir de ahí, la historia de Miguel se fue desenredando como un ovillo de lana. Su madre, Carmen, había trabajado como limpiadora en varios hoteles del centro hasta que un accidente la dejó con problemas de movilidad. Una caída maltratada por falta de seguro médico adecuado que derivó en complicaciones. La ayuda social que recibían apenas cubría el alquiler de su pequeño piso en Carabanchel y las medicinas que necesitaba. «¿Y tu padre?», pregunté con cautela, notando cómo la expresión de Miguel se tensaba. «Se fue a Alemania cuando mamá enfermó», dijo con una voz que intentaba sonar neutral pero que no podía ocultar completamente el dolor. «Dijo que volvería cuando tuviera suficiente dinero, pero ya no llama. La tía Sofía dice que tiene otra familia allá». Tragué saliva, sintiendo que algo se retorcía en mi interior. Mi propia historia familiar había sido compleja, pero nunca tuve que asumir responsabilidades tan grandes a una edad tan temprana. «¿Y la escuela sabe de tu situación?». «¿Los servicios sociales?», inquirí, pensando en todos los mecanismos que supuestamente deberían proteger a niños como Miguel. Él negó con la cabeza. «Mamá dice que si les contamos, podrían separarme de ella. Mi prima Lucía fue a un centro de acogida el año pasado y ahora vive con una familia en Valencia. Casi nunca la vemos». El miedo a los servicios sociales era común en situaciones de vulnerabilidad, lo sabía bien. Mi propia madre había evitado pedir ciertas ayudas por temor a que cuestionaran su capacidad para criarme sola. A medida que hablábamos, descubrí más detalles de su rutina diaria. Se levantaba al amanecer para preparar el desayuno de ambos, dejaba a su madre cómoda con medicinas y agua al alcance, y luego salía a vender caramelos que compraba al por mayor en un almacén del barrio. Al atardecer, regresaba a casa, preparaba la cena, ayudaba a su madre con el aseo, si las fuerzas le daban, intentaba leer algo o hacer los deberes que una vecina amable le conseguía, para no quedarse demasiado atrás cuando pudiera volver a la escuela. Los días buenos, cuando mamá se encuentra mejor, me ayuda a practicar la lectura, comentó con una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro cansado. Lee muy bonito. Antes era profesora en Ecuador, antes de venir a España. Ese dato me sorprendió. ¿Tu madre era profesora? Miguel asintió con orgullo. De literatura. Dice que por eso me puso Miguel, por Miguel de Cervantes. Aunque aquí en España solo podía trabajar limpiando porque sus títulos no servían. La injusticia de todo aquello me golpeó como una bofetada. Una profesional reducida a trabajos precarios en un país extranjero, luego incapacitada por un accidente, y ahora dependiendo de los esfuerzos heroicos de su hijo de 10 años. Me preguntaba cuántas historias similares pasaban desapercibidas todos los días mientras yo me preocupaba por fusiones corporativas y cotizaciones bursátiles. Miguel siguió hablándome de su día a día, y cada palabra me hacía sentir más insignificantes mis propios problemas. Me contó sobre doña Pilar, la vecina que les llevaba un guiso caliente cada miércoles, sobre el señor Ramón del almacén, que a veces le vendía caramelos a precio de costo cuando las ventas habían sido malas, sobre cómo había aprendido a administrar el dinero con precisión casi científica, sabiendo exactamente cuánto podía gastar en cada necesidad. Mientras lo escuchaba,
Observé sus manos pequeñas pero firmes ordenando meticulosamente las monedas que le había dado. No había autocompasión en sus gestos ni en sus palabras, solo determinación. La responsabilidad había reemplazado su infancia, y llevaba esa carga como una segunda piel. ¿Y nunca te da miedo estar solo en la calle?, le pregunté, pensando en todos los peligros que acechaban a un niño sin supervisión en una gran ciudad. Miguel se quedó pensativo un momento. A veces, admitió en voz baja. Sobre todo cuando oscurece y hay que volver a casa. Pero mamá me enseñó a ser valiente. Dice que el miedo es normal, pero no podemos dejar que nos pare. Esas palabras, pronunciadas con la sencillez de un niño pero cargadas de una sabiduría que muchos adultos nunca alcanzan, resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces me había yo paralizado por miedos mucho menos justificados? ¿Cuántas decisiones había tomado desde el confort y la seguridad, sin arriesgar realmente nada importante? Mientras conversábamos, vi cómo Miguel alternaba entre momentos de inocencia infantil cuando me habló de su afición por los cómics de superhéroes o cómo le gustaban los partidos de fútbol que a veces podía ver en el televisor de un bar cercano, y momentos de madurez forzada cuando calculaba mentalmente sus ingresos del día o miraba el cielo para comprobar si le daría tiempo a vender más antes de que oscureciera. Era un equilibrio imposible, un niño obligado a ser adulto sin haber podido disfrutar plenamente de su infancia. Sin embargo, a pesar de todo, conservaba una chispa de esperanza y bondad que me resultaba incomprensible y admirable a partes iguales. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo madrileño de tonos anaranjados. Llevábamos casi una hora conversando, y la canasta de Miguel estaba casi vacía. No por las ventas, sino porque yo había comprado prácticamente todas sus existencias en pequeños lotes, como si quisiera prolongar nuestra conversación sin hacerle sentir que estaba recibiendo caridad. Creo que ya tengo que irme, dijo Miguel mirando hacia el horizonte con preocupación. Mamá se preocupa si llego después del anochecer. Asentí, pero algo dentro de mí se resistía a terminar nuestro encuentro. En mis 45 años de vida, pocas conversaciones me habían conmovido tanto como esta charla con un niño vendedor de caramelos. ¿Puedo acompañarte?, pregunté impulsivamente. Solo para asegurarme de que llegues bien. Miguel me miró con desconfianza, evaluando mi propuesta. Después de un momento, negó suavemente con la cabeza. Gracias, señor, pero no puedo llevar extraños a casa. Mamá siempre dice que hay que ser prudente. Tu madre tiene razón, concedí, admirando la sensatez tanto de la madre como del hijo. Entonces, permíteme al menos hacer algo más por ti. Saqué mi cartera y extraje un billete de 100 euros. Era una suma ridícula para mí, pero sabía que para ellos podría significar días de tranquilidad, medicinas, comida, quizás incluso algún pequeño lujo que ambos merecían. Le extendí el billete, esperando ver alivio o gratitud en su rostro. En cambio, Miguel miró el dinero con una expresión que no supe interpretar inmediatamente. Sus pequeñas cejas se fruncieron y sus labios formaron una línea tensa. No puedo aceptarlo, señor, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Solo tomo lo que gano con mi trabajo. Mamá dice que el dinero sin esfuerzo es como robarle el orgullo a alguien. Me quedé paralizado, sosteniendo aquel billete que de pronto parecía arder entre mis dedos. La respuesta de Miguel no solo me sorprendió, me sacudió hasta la médula. En un mundo donde todo parecía tener un precio, donde la integridad se vendía al mejor postor, aquel niño estaba rechazando una ayuda que claramente necesitaba por una cuestión de principios. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Sin poder evitarlo, mis ojos se humedecieron. No había llorado en más de 20 años, ni siquiera en el funeral de mi hermano menor, víctima de un accidente de tráfico. Me había convertido en ese tipo de hombre que considera las emociones una debilidad, especialmente en el despiadado mundo empresarial donde me movía. Pero algo en la dignidad inquebrantable de aquel niño desgarró mis defensas. Lo siento, murmuré, guardando apresuradamente el billete mientras luchaba por recuperar la compostura. Miguel me observaba con curiosidad, como si no entendiera mi reacción. No esté triste, señor, dijo con una gentileza impropia de su edad. Puede comprarme más caramelos otro día si quiere ayudar.
Su solución, tan simple y honesta, terminó de desarmarme. Una lágrima rebelde escapó y rodó por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. La sequé rápidamente, avergonzado de mostrar tal vulnerabilidad ante un niño. Miguel, dije cuando finalmente pude controlar mi voz, tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Él sonrió tímidamente, y por un instante, vi al niño detrás del pequeño adulto que las circunstancias habían forjado. Eso espero. Yo estoy muy orgulloso de ella. Nos quedamos en silencio un momento, mientras el cielo se oscurecía más y las primeras farolas de la calle comenzaban a encenderse. Una idea empezaba a formarse en mi mente. No sería caridad, sería una transacción, un intercambio justo que respetaría la dignidad de ambos. Miguel, tengo una propuesta para ti, dije finalmente. Mi empresa necesita ocasionalmente pequeños trabajos que podrías hacer después de vender tus caramelos. Tareas sencillas como entregar sobres o ayudar a organizar algunos materiales. Trabajo real, con un salario justo. Era una mentira, por supuesto. No necesitaba a un niño haciendo recados en mi corporación multinacional. Pero si la única forma de ayudarle era respetar su código moral, estaba dispuesto a crear una elaborada ficción. Miguel ladeó la cabeza, considerando mi oferta con la seriedad de un negociador experimentado. ¿Qué tipo de trabajo sería exactamente? Improvisé rápidamente. Para empezar, necesito que alguien revise y ordene algunas facturas antiguas. Es un trabajo sencillo pero importante. Pagaría 20 euros por hora, que es lo que cobraría cualquier adulto. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la cantidad mencionada. 20 euros era probablemente más de lo que ganaba en un día entero vendiendo caramelos. Sin embargo, la duda persistía en su rostro. ¿Y podría hacerlo en horas que no interfieran con el cuidado de mi madre?, preguntó con preocupación. Por supuesto, respondí, conmovido por su sentido de la responsabilidad. Podemos adaptar el horario a tus necesidades. Lo importante es que el trabajo se haga bien, no cuando se haga. Miguel reflexionó unos segundos más, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, me miró con determinación renovada. Tendría que consultarlo con mi madre primero, dijo con firmeza. Ella siempre toma las decisiones importantes. Su respuesta me sorprendió de nuevo. A pesar de su papel como sustentador de la familia, seguía viendo a su madre como la autoridad, respetando su lugar en la jerarquía familiar. Este equilibrio entre responsabilidad y respeto me pareció extraordinario. Por supuesto, concedí. Las decisiones importantes siempre deben consultarse en familia. ¿Qué te parece si voy contigo ahora y hablo directamente con ella? Así puedo explicarle personalmente la propuesta. La sugerencia era arriesgada. Miguel ya había rechazado mi oferta de acompañarlo. Sin embargo, ahora que había un motivo profesional, quizás cambiaría de opinión. Miguel dudó, visiblemente dividido entre su cautela natural y la oportunidad que le ofrecía. Lo vi pesar mentalmente los pros y contras, con una madurez que muchos de mis directivos envidiarían. Está bien, dijo finalmente. Pero tengo que advertirle que nuestra casa es muy pequeña y no está, como las casas de la gente rica. La vergüenza en su voz me dolió más que cualquier rechazo. Quise decirle que yo también había vivido en un piso pequeño, que conocía el sonido de las tuberías oxidadas y el olor a humedad en las paredes, pero me contuve. Este no era un momento para hablar de mí. Miguel, dije con suavidad, un hogar no se mide por su tamaño, sino por el amor que contiene. Era una frase que podría sonar a cliché barato, pero en ese momento la sentí profundamente verdadera. Pensé en mi propio ático de 300 metros cuadrados con vistas al retiro, frío y vacío la mayor parte del tiempo, y me pregunté cuánto hogar había realmente en él. Miguel recogió su canasta casi vacía y su pequeño taburete plegable. Mientras lo ayudaba, noté lo livianas que eran sus pertenencias de trabajo, y sin embargo, cuánto peso real llevaban. El peso de la responsabilidad, de las expectativas, de la supervivencia diaria. Por aquí, indicó, comenzando a caminar hacia una calle lateral menos iluminada. Lo seguí en silencio,
observando cómo su pequeña figura se movía con decisión entre las sombras cada vez más densas del anochecer madrileño. A cada paso que dábamos alejándonos de las zonas comerciales, la ciudad iba mostrando su cara menos amable, grafitis en las paredes, aceras rotas, edificios con fachadas descascarilladas. Tras unos 15 minutos caminando por callejuelas cada vez más estrechas, llegamos a un edificio antiguo en el barrio de Carabanchel. La fachada, que alguna vez debió ser blanca, mostraba ahora un tono grisáceo salpicado de manchas de humedad. La puerta de entrada tenía el timbre roto y un cerrojo que chirriaba al girar. Miguel me guió por unas escaleras estrechas iluminadas por bombillas desnudas que parpadeaban intermitentemente. El olor a humedad se mezclaba con el aroma de diferentes cocinas, especias, sofrito, algo de pescado. A medida que subíamos al tercer piso, notaba como mi respiración se volvía más pesada, no tanto por el esfuerzo físico sino por la ansiedad que sentía. Por primera vez en años, me encontraba completamente fuera de mi zona de confort. «Es aquí», anunció Miguel deteniéndose frente a una puerta de madera desgastada con el número 3B escrito a mano en un pedazo de cartón. Sacó una llave que llevaba colgada al cuello bajo la camiseta y abrió con cuidado, como si temiera molestar. «¿Mamá?» «Ya estoy en casa», anunció mientras entraba, haciéndome un gesto para que esperara en el umbral. El apartamento era diminuto pero impecablemente limpio. Desde la entrada podía ver casi todo el espacio, una pequeña cocina americana, una mesa plegable con 2 sillas desparejadas, y lo que parecía ser la sala de estar con un sofá cama desgastado. El aire olía ligeramente a medicamentos y a algo dulce, quizás canela o vainilla. «Miguel, ¿por qué has tardado tanto?» Estaba preocupado, la voz se interrumpió cuando su dueña me vio en la puerta. Una mujer de unos 40 años, con el pelo negro recogido en un moño sencillo y ojos grandes e inteligentes como los de su hijo, me observaba desde el sofá donde estaba recostada. Tenía las piernas cubiertas con una manta de colores vivos, y junto a ella había un par de muletas. «¿Quién es este hombre, Miguel?», preguntó con una mezcla de sorpresa y alarma, incorporándose ligeramente. Miguel se acercó a ella y le habló en voz baja, probablemente explicándole quién era yo y por qué estaba allí. Observé cómo la expresión de la mujer pasaba de la desconfianza a la cautela, y finalmente a una especie de resignación curiosa. «Pase, señor Mendoza», dice Miguel, me invitó finalmente. Di un paso adelante, cerrando la puerta tras de mí. «Alejandro Mendoza, señora. Disculpe la intrusión». Conocí a su hijo hoy y quedé impresionado por su madurez y dedicación. Ella me estudió con una mirada penetrante que me recordó a mis profesores de la universidad. «Miguel tiene buen ojo para las personas», dijo finalmente. «Si lo ha traído a casa, debe haber visto algo bueno en usted». Me senté en una de las sillas que Miguel me ofreció. Mientras el niño iba a la cocina a preparar algo, tuve la oportunidad de hablar con Carmen. Se presentó formalmente como Carmen Suárez, y confirmó que había sido profesora de literatura en Quito antes de emigrar a España hace 12 años. «Vine buscando una vida mejor para Miguel», explicó con una dignidad que contrastaba con su situación actual. Él tenía apenas 2 años. Su padre nos siguió unos meses después, pero las cosas no salieron como esperábamos. No elaboró más sobre el padre ausente, y yo no pregunté. En cambio, me contó cómo había trabajado en todo lo que pudo encontrar: limpieza, cuidado de ancianos, ayudante de cocina. «Tengo 2 carreras universitarias», comentó con una sonrisa amarga, «pero aquí solo importaba que pudiera fregar suelos sin quejarme». A pesar de todo, había conseguido una vida estable para ella y su hijo hasta el accidente. Trabajando en un hotel, resbaló en una superficie recién fregada y cayó por unas escaleras de servicio. La lesión en la columna no fue tratada adecuadamente debido a retrasos burocráticos y la falta de un seguro completo. «Los primeros meses fueron los peores», dijo en voz baja, mirando hacia la cocina donde Miguel preparaba té. «No podía moverme de la cama. Miguel tenía que hacer todo. Un niño de 9 años bañando a su madre, ningún hijo debería pasar por eso». Su voz se quebró ligeramente y parpadeó rápido para contener las lágrimas. Noté que intentaba mantenerse fuerte cuando Miguel estaba presente. «Ahora estoy mejor»,
continuó cuando se recuperó. Puedo moverme un poco con las muletas. Los médicos dicen que con fisioterapia adecuada podría recuperar más movilidad, pero... Dejó la frase inconclusa, pero el significado era claro, la fisioterapia costaba dinero que no tenían. Miguel regresó con 3 tazas de té en una bandeja que llevaba con excesivo cuidado. El té estaba muy dulce y ligeramente aguado, pero lo bebí como si fuera el mejor que había probado nunca. Le expliqué a Carmen la propuesta que le había hecho a Miguel, elaborando aún más la ficción del trabajo en mi empresa. Ella me escuchó atentamente, sus ojos alternando entre mi rostro y el de su hijo, que nos observaba con expectación. Señor Mendoza, dijo finalmente, agradezco su oferta, pero debo preguntarle directamente, ¿por qué quiere ayudarnos? Somos completos desconocidos para usted. La pregunta me tomó por sorpresa, no tanto por su contenido sino por su franqueza. En mi mundo de negocios, las personas rara vez decían lo que realmente pensaban. Las intenciones se ocultaban bajo capas de cortesía y estrategia. Para ser sincero, respondí tras un momento de reflexión, su hijo me recordó algo que había olvidado. La dignidad no tiene precio. Cuando rechazó mi dinero hoy, me hizo darme cuenta de cuánto valor tiene lo que ustedes poseen y que yo he perdido en el camino. Carmen me miró largamente, como evaluando la verdad en mis palabras. Miguel nos observaba a ambos, pasando la mirada de uno a otro como si estuviera presenciando un partido de tenis. He conocido a muchas personas con buenas intenciones, dijo finalmente Carmen. Algunas genuinas, otras que solo buscaban sentirse mejor consigo mismas. ¿En qué categoría está usted, señor Mendoza? Su directa pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Estaba realmente tratando de ayudar, o solo buscaba aliviar mi conciencia privilegiada? La respuesta no era sencilla, y Carmen merecía mi honestidad. Probablemente un poco de ambas, admití. Pero me gustaría pensar que sus circunstancias temporales no definen quiénes son, igual que mi riqueza no define quién soy yo. Si puedo ayudar mientras respeto su dignidad, ¿no es eso lo que importa? Una sonrisa casi imperceptible apareció en los labios de Carmen. Es usted un hombre interesante, señor Mendoza. No lo que esperaba cuando Miguel me dijo que había traído a un señor con traje caro. Reí suavemente, sintiendo que la tensión disminuía. Y ustedes no son lo que la mayoría esperaría de una familia en dificultades. La adversidad saca lo peor de muchos, en su caso, parece haber sacado lo mejor. Carmen extendió su mano hacia Miguel, quien inmediatamente se acercó y se sentó junto a ella en el sofá. Ella pasó un brazo alrededor de sus hombros con un gesto protector que contrastaba con la realidad de que era él quien la protegía a ella en muchos aspectos. Es más fuerte que yo, susurró Carmen, besando la frente de su hijo. Antes trabajaba doble turno, siempre cansada, siempre corriendo. Nunca pensé que mi niño sería quien terminaría cuidándome a mí. Se disculpó por el desorden, aunque el pequeño apartamento estaba sorprendentemente limpio considerando las limitaciones físicas de Carmen y las responsabilidades de Miguel. Me di cuenta de que era la primera conversación real que había tenido en años que no involucraba márgenes de beneficio o adquisiciones. Se sentía humana, auténtica, sin las capas de artificialidad a las que estaba acostumbrado. Miguel comenzó a contarle a su madre sobre nuestro encuentro, añadiendo detalles que yo no había notado, como me había quedado mirándolo antes de acercarme, como mis manos temblaron ligeramente al darle el dinero por los caramelos, como mis ojos se humedecieron cuando rechazó mi oferta adicional. La perspicacia del niño me sorprendió. Había captado señales que ni yo mismo era consciente de haber mostrado. Mientras lo escuchaba, entendí que Miguel, a pesar de su corta edad, había desarrollado una habilidad extraordinaria para leer a las personas, probablemente como mecanismo de supervivencia. Esa noche, después de dejar el pequeño apartamento de Carmen y Miguel con la promesa de volver el fin de semana para concretar los detalles del trabajo, no pude dormir. Mi ático en la zona de Salamanca, con sus techos altos y enormes ventanales, nunca me había parecido tan vacío y frío. Me serví una copa de coñac y salí a la terraza. Madrid se extendía ante mí como un manto de luces intermitentes, hermosa e indiferente a la vez. En algún lugar de ese paisaje urbano, un niño de 10 años probablemente seguía despierto,
cuidando de su madre enferma o quizás planeando cómo administrar el dinero que había ganado ese día. El contraste entre nuestras vidas me resultaba insoportable. Yo había construido un imperio tecnológico desde cero, cierto, pero Miguel estaba construyendo algo mucho más valioso, un carácter inquebrantable frente a la adversidad. ¿Quién de los dos merecía más admiración? Recordé mi propia infancia en Vallecas. Mi madre, como Carmen, también se había sacrificado por mí. Trabajaba en una fábrica textil durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Yo vendía periódicos después de la escuela para ayudar con los gastos. Pero nunca tuvimos que enfrentar la enfermedad o el abandono total. Siempre hubo una red de seguridad, por frágil que fuera. ¿En qué momento había olvidado todo eso? Cuando el éxito empresarial había comenzado a eclipsar los valores fundamentales con los que crecí. Las preguntas me atormentaban mientras la noche avanzaba. Al amanecer, tomé una decisión. No sería una limosna ocasional ni un gesto de caridad superficial. Sería un compromiso real, un intento genuino de hacer una diferencia en la vida de aquella familia sin socavar su dignidad. Llamé a Elena, mi asistente personal, apenas dieron las 8. Necesito que canceles todas mis reuniones hoy, le dije, ignorando su jadeo de sorpresa. En 15 años, nunca había cancelado un día completo de trabajo sin planificación previa. ¿Está todo bien, Alejandro?, preguntó con preocupación. Mejor que nunca, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. Mi primera parada fue en las oficinas de García y Moreno, el bufete de abogados que manejaba todos los asuntos legales de mis empresas. Joaquín García, socio fundador y amigo de hace décadas, me recibió con su habitual eficiencia. Necesito establecer un fideicomiso, le expliqué. Uno que proporcione becas educativas y apoyo médico a familias monoparentales en situación vulnerable, con especial atención a inmigrantes. Joaquín me miró con curiosidad. ¿Un nuevo proyecto de RSC para la empresa?, preguntó, refiriéndose a la responsabilidad social corporativa que tanto se había puesto de moda entre las grandes compañías. No, respondí con firmeza. Esto es personal. Quiero que sea anónimo y completamente separado de mis negocios. Sin publicidad, sin beneficios fiscales, sin mencionar mi nombre en ningún documento público. Me estudió por encima de sus gafas de lectura. Alejandro, nos conocemos desde la universidad. Nunca te había visto interesado en la filantropía sin algún objetivo estratégico. ¿Qué ha cambiado? Le conté sobre Miguel y Carmen, omitiendo detalles que pudieran identificarlos. Le hablé del niño que vendía caramelos y de su madre ecuatoriana, exprofesora y ahora incapacitada. Le conté sobre la dignidad con la que enfrentaban cada día a pesar de las circunstancias y cómo me habían hecho cuestionar mis propios valores. Joaquín me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un gesto que siempre hacía cuando necesitaba tiempo para procesar algo importante. Te ayudaré a establecerlo, dijo finalmente. Y sugiero que creemos una fundación independiente para administrarlo. Así podrás ampliarlo en el futuro si lo deseas. Pasamos las siguientes horas discutiendo los detalles, la estructura legal, los criterios de selección, los mecanismos de supervisión. Joaquín insistía en crear salvaguardas para evitar abusos, mientras yo me preocupaba por no crear procesos burocráticos que impidieran ayudar a quienes realmente lo necesitaban. El primer caso, le dije cuando finalizamos, será una madre ecuatoriana y su hijo. Quiero que reciban apoyo inmediato. Atención médica especializada, rehabilitación completa, una vivienda adecuada y educación garantizada. ¿Y si rechazan la ayuda?, preguntó Joaquín, quien evidentemente había captado la esencia de mi historia. Si son tan orgullosos como describes. La pregunta me hizo detenerme. No había considerado esa posibilidad. Entonces tendremos que ser creativos, respondí tras un momento de reflexión. Encontrar una manera que respete su dignidad. Mi siguiente visita fue a la Clínica Ruber Internacional, donde conocía personalmente al director médico por haber financiado su ala de investigación oncológica años atrás.
Le expliqué que necesitaba un equipo médico para evaluar a una paciente con problemas de movilidad derivados de un accidente laboral maltratado. ¿Tu nuevo proyecto filantrópico?, preguntó con una sonrisa cuando le expliqué que los costos serían cubiertos por una fundación benéfica. Algo así, respondí vagamente. ¿Cuándo podría organizarse la evaluación? Dame los datos de la paciente y lo coordinaremos para la próxima semana, ofreció. Después visité una agencia inmobiliaria en Chamberí, un barrio tranquilo y bien comunicado, pero sin los precios exorbitantes de las zonas más exclusivas. Necesitaba un apartamento accesible para alguien con movilidad reducida, sin escaleras, con puertas anchas, cercano a escuelas y transporte público. La agente inmobiliaria casi se desmaya cuando le dije que quería comprar, no alquilar, y que necesitaba cerrar la operación en menos de una semana. El poder del dinero se hizo evidente una vez más, de repente, lo imposible se volvía factible con la promesa de una transferencia inmediata. Mi última parada fue en el Colegio Montessori, una institución educativa con excelente reputación por su enfoque inclusivo y atención personalizada. La directora me recibió tras hacerme esperar 20 minutos, una pequeña victoria por su parte que me hizo sonreír. No todos se dejaban impresionar por mi nombre o fortuna. Señor Mendoza, me saludó con formalidad, entiendo que está interesado en nuestro programa de becas. Así es, confirmé. Estoy estableciendo una fundación que financiará la educación de niños en situaciones vulnerables. Me gustaría que su colegio fuera nuestro primer socio educativo. Discutimos los detalles del programa, incluyendo apoyo adicional para niños que hubieran interrumpido temporalmente sus estudios. Cuando mencioné que el primer becado sería un niño ecuatoriano de 10 años excepcionalmente maduro y responsable, sus ojos se iluminaron. Suena como el tipo de estudiante que enriquecería nuestra comunidad, comentó. En estos tiempos, cuando tantos padres malcrían a sus hijos, un niño que comprende el valor del esfuerzo es un tesoro. Al final del día, regresé a mi oficina para reunirme con Natalia, la directora de recursos humanos de mi empresa. Necesitaba su ayuda para la parte más delicada de mi plan. Quiero crear un puesto real para una persona con formación en literatura y educación, le expliqué. Algo relacionado con nuestros programas de responsabilidad social, pero con horario flexible y posibilidad de trabajo remoto. Natalia frunció el ceño. ¿Tienes a alguien específico en mente? Sí, admití. Una exprofesora ecuatoriana con 2 carreras universitarias que actualmente no puede trabajar debido a problemas de movilidad. Pero es brillante y podría aportar una perspectiva única a nuestros programas educativos. Mi directora de recursos humanos me miró con escepticismo. Sabía que había algo más en la historia, pero era lo suficientemente profesional para no preguntar directamente. Podemos crear una posición como consultora para nuestros programas educativos en Latinoamérica, sugirió finalmente. Dado tu reciente interés en expandir nuestras iniciativas sociales en Ecuador y Colombia, tendría sentido incorporar a alguien con conocimiento local. Le sonreí agradecido. Natalia siempre encontraba la manera de hacer funcionar mis ideas más excéntricas dentro de la estructura corporativa. Esa noche, mientras revisaba los correos electrónicos con las confirmaciones de todas las gestiones realizadas durante el día, sentí una extraña mezcla de excitación y paz. Por primera vez en años, mis acciones no estaban motivadas por la ambición o la estrategia empresarial, sino por algo más básico y a la vez más profundo, la conexión humana. Pensé en cómo presentaría todo esto a Miguel y Carmen sin que lo percibieran como caridad. Tendría que ser convincente, tendría que hacer que todo pareciera una serie de coincidencias afortunadas, oportunidades ganadas por mérito más que concedidas por lástima. Mientras planeaba mi estrategia, me di cuenta de que estaba aplicando mis habilidades empresariales a una causa completamente diferente. La negociación, la planificación estratégica, la capacidad de prever obstáculos y preparar soluciones, todas esas competencias que había perfeccionado para ganar dinero ahora servían para algo que no podía medirse en términos monetarios. El sábado llegó, y con él, mi visita prometida al apartamento de Carmen y Miguel.
Esta vez llevaba una carpeta con documentos oficiales, un contrato de trabajo a tiempo parcial para Carmen como consultora de programas educativos, con un salario respetable, información sobre un tratamiento médico experimental, para el cual había sido seleccionada por su perfil único, y detalles sobre una beca completa para Miguel en el Colegio Montessori otorgada por una fundación que apoya a estudiantes excepcionales de familias inmigrantes. Cada documento había sido cuidadosamente preparado para parecer una oportunidad legítima, no un acto de caridad. Los logos, los términos legales, las firmas de terceros, todo estaba diseñado para dar la impresión de procesos oficiales independientes entre sí. Mi nombre aparecía solo en el contrato laboral, como director de la empresa que contrataría a Carmen. Un año había pasado desde aquel viernes en que decidí caminar por Madrid en lugar de tomar mi coche con chofer. 12 meses de cambios profundos, no solo para Miguel y Carmen, sino también para mí. La transición no había sido fácil. Carmen, como esperaba, mostró una resistencia inicial a aceptar lo que percibía como caridad disfrazada. La reunión donde le presenté todas las oportunidades se convirtió en un intenso interrogatorio donde cuestionó cada detalle, cada coincidencia, cada aspecto de mi elaborado plan. Señor Mendoza, me había dicho con esa mirada penetrante que me recordaba tanto a mi antigua profesora de matemáticas, no soy estúpida. Esto es demasiado perfecto para ser casualidad. Miguel nos observaba desde la pequeña cocina, sus ojos alternando entre su madre y yo como si presenciara un partido crucial. Tiene razón, admití finalmente. He movido algunos hilos. Pero cada oportunidad es legítima. El trabajo es real. La necesidad de alguien con su formación es real, la beca responde a méritos reales. Solo, aceleré algunos procesos. Carmen guardó silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando sobre los documentos extendidos en la mesa. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué nosotros? Hay miles de familias en situaciones similares o peores. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera anticipado, sino porque aún no tenía una respuesta completamente clara para mí mismo. Porque su hijo me recordó quién solía ser, respondí con sinceridad. Porque ustedes me recordaron lo que realmente importa. Llámelo egoísmo si quiere, esta ayuda me beneficia tanto como a ustedes. Algo en mi respuesta pareció resonar en ella. Quizás fue la admisión de egoísmo, la vulnerabilidad de reconocer que no actuaba desde una superioridad moral sino desde una necesidad personal. No le prometo aceptar todo esto, dijo finalmente. Pero lo consideraremos seriamente. Sin compromisos hoy. Era más de lo que esperaba. Salí de aquel pequeño apartamento con la sensación de haber ganado no una batalla, sino la oportunidad de demostrar la sinceridad de mis intenciones. Los siguientes días fueron un torbellino de negociaciones. Carmen aceptó la evaluación médica, pero rechazó inicialmente la vivienda nueva, insistiendo en que podían arreglárselas donde estaban. Aceptó el trabajo, pero solicitó modificaciones en el contrato para que sus responsabilidades quedaran claramente definidas y su compensación fuera acorde a tareas reales, no inflada artificialmente. Miguel, por su parte, estaba entusiasmado con la beca escolar, pero preocupado por cómo encajaría en un colegio de élite después de meses fuera del sistema educativo. Los otros niños tendrán ropas mejores y habrán viajado a más lugares, me confesó una tarde mientras tomábamos chocolate caliente en una cafetería cerca de su casa. Tú tienes algo que muchos de ellos no tienen, le respondí. Sabes lo que es enfrentarse a la vida real. Eso vale más que cualquier viaje o ropa de marca. Gradualmente, las piezas fueron encajando. Carmen comenzó su tratamiento médico, un riguroso programa de fisioterapia complementado con cirugía mínimamente invasiva. Los especialistas eran optimistas, con tiempo y esfuerzo, podría recuperar gran parte de su movilidad. Simultáneamente, inició su trabajo como consultora educativa. Al principio trabajaba desde casa, pero a medida que su condición mejoraba, comenzó a visitar la oficina un par de veces por semana. Su perspectiva como educadora y como inmigrante resultó invaluable para nuestros proyectos en Latinoamérica. Lo más sorprendente fue ver cómo, una vez que superó su desconfianza inicial, Carmen desplegó un talento extraordinario para la gestión de proyectos educativos. Lejos de ser una empleada simbólica,
se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo, reorganizando programas enteros y sugiriendo mejoras que nadie había considerado. Tenía razón, señor Mendoza, me dijo unos meses después durante una reunión de trabajo. Este puesto no es caridad. Les estoy ahorrando miles de euros en consultores externos. La transformación de Miguel fue igualmente notable. Después de un periodo de adaptación, donde tuvo que ponerse al día con materias como inglés y ciencias, comenzó a destacar académicamente. Su madurez, empatía y capacidad de trabajo duro le ganaron el respeto de compañeros y profesores por igual. Sin embargo, lo más extraordinario fue ver cómo mantenía su esencia a pesar del cambio en sus circunstancias. Seguía siendo el niño responsable y considerado que había conocido vendiendo caramelos, pero ahora podía también disfrutar de aspectos de la infancia que antes le estaban vedados: deportes, excursiones escolares, tiempo para leer por placer. Mamá dice que no debo olvidar nunca de dónde venimos, me comentó durante uno de nuestros almuerzos mensuales, una tradición que habíamos establecido y que ambos disfrutábamos enormemente. Que la suerte puede cambiar en cualquier momento, así que hay que estar preparado y ser agradecido. Tu madre es una mujer muy sabia, respondí, pensando en cómo esa filosofía contrastaba con la mentalidad prevalente en mi mundo empresarial, donde el éxito se veía como un derecho adquirido más que como un privilegio que podía ser efímero. A medida que pasaban los meses, mi relación con Carmen y Miguel evolucionó de benefactor-beneficiarios a algo más cercano a una amistad genuina. Les invité a cenar en mi casa, conocieron a mi hermana y sobrinos, se integraron paulatinamente en mi pequeño círculo personal, tan diferente del amplio pero superficial círculo social y profesional al que estaba acostumbrado. Para mi sorpresa, encontré en Carmen una interlocutora intelectual estimulante. Nuestras conversaciones sobre literatura, política educativa o filosofía se extendían durante horas. Su perspectiva, moldeada por experiencias tan diferentes a las mías, me obligaba constantemente a reconsiderar ideas que daba por sentadas. Miguel, por su parte, se convirtió en algo así como el sobrino que nunca tuve. Verlo crecer, no solo físicamente sino como persona, se transformó en una de mis mayores alegrías. Su capacidad para mantener la compasión y la integridad mientras navegaba por un mundo nuevo lleno de privilegios me resultaba inspiradora. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de mí. Gradualmente, comencé a reevaluar mis prioridades. Delegué más responsabilidades en la empresa, reduje mi jornada laboral y amplié significativamente las iniciativas de responsabilidad social corporativa. La Fundación Nuevo Amanecer, aquella que había creado originalmente como vehículo para ayudar a Carmen y Miguel, creció hasta convertirse en una organización respetada que apoyaba a docenas de familias en situaciones similares. Carmen eventualmente se incorporó a su junta directiva, aportando su experiencia directa y asegurando que nunca perdiéramos de vista el respeto a la dignidad de quienes recibían ayuda. Un día, casi exactamente un año después de nuestro primer encuentro, recibí un sobre en mi oficina. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la caligrafía meticulosa en la dirección. Era de Miguel. Dentro había una tarjeta hecha a mano y una breve carta escrita con la determinación de quien quiere que cada palabra cuente. Estimado Alejandro, comenzaba, abandonando el formal «señor Mendoza» que había usado durante meses a pesar de mis protestas. Quería agradecerle por creer en nosotros sin pedir nada a cambio. Mamá puede caminar casi sin ayuda ahora, y he sacado las mejores notas de mi clase en matemáticas e historia. Quiero trabajar duro para poder ayudar a otros niños también, como usted nos ayudó a nosotros. Las lágrimas llenaron mis ojos por tercera vez en mi vida adulta. Las dos anteriores también habían sido provocadas por ese mismo niño. En un mundo lleno de manipulación y codicia, Miguel me recordaba algo puro, la fuerza silenciosa de la integridad. La carta continuaba: mamá dice que a veces la vida nos da riqueza, pero raramente nos da significado. Dice que usted tenía la primera pero encontró la segunda al ayudarnos. Yo creo que todos tenemos algo valioso para compartir. Mi maestra nos pidió escribir sobre nuestro héroe, y escribí sobre dos, mi madre y usted. Incluyo una copia por si quiere leerla. Adjunto a la carta había un ensayo escolar titulado Mis héroes. La profesora había escrito «excelente trabajo» en rojo en la parte superior, junto a un sobresaliente.
Mientras leía las palabras de Miguel, su percepción de los eventos que habían transformado su vida, me di cuenta de algo fundamental: él no se veía a sí mismo como una víctima o como un receptor pasivo de ayuda. En su narrativa, todos éramos protagonistas activos de una historia de resiliencia compartida. Esa noche, regresé al mismo rincón de Madrid donde había encontrado a Miguel un año atrás. La esquina cerca de Atocha lucía diferente, o quizás era yo quien había cambiado. Donde antes había estado Miguel con su canasta de caramelos, ahora había un pequeño puesto más organizado atendido por una adolescente que vendía artesanías. Me acerqué y vi el cartel: Programa Jóvenes Emprendedores, Fundación Nuevo Amanecer. Era parte de la iniciativa que habíamos creado para ayudar a jóvenes de familias vulnerables a desarrollar habilidades empresariales después del horario escolar. ¿Le interesa alguna pulsera, señor?, me preguntó la chica con una sonrisa confiada. Las hago yo misma. Compré varias, pagando más de lo indicado y rechazando el cambio. Mientras me alejaba, no pude evitar sonreír ante la ironía. Había regresado al punto de partida, pero todo era diferente. El círculo se había completado. A veces, la vida nos da riqueza material. Pero raramente nos da riqueza de significado. Aquel día, un año atrás, cuando decidí detenerme y hablar con un niño que vendía caramelos, gané ambas. Y todo lo que hizo falta fue parar y escuchar.